Bienvenidos, queridos hermanos, a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí el padre Jaime Paredes, el diácono José Antonio Tame y yo, Miguel Ángel Saloma, con ustedes y pues muy a gusto de tener este episodio. Jaime, ¿cómo estás? Saludos, bien. Saludos a todos. Toño, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Gusto en saludarlos. Perfecto. Tenemos que afrontar las lecturas del tercer domingo de Cuaresma. Ujú. Vamos avanzando en esto, en nuestro camino cuaresmal. Diremos alguna cosa de este día para que nuestras prácticas espirituales en la Cuaresma pues tengan un sentido muy distinto de lo que es el sentido ascético, nada más el sentido del dolor, del sufrimiento, qué sé yo. Entonces, pues, ¿quieres hacer una provocación? ¿Quieres hacer un comentario antes de la lectura, Toño? Preferiría, Padre Miguel, si les parece bien que fuéramos abordando el texto y ya, Perfecto, perfecto. Jaime, no sé, ¿puedes hacer el favor? Claro, sí. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convierte dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo: soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella?
Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo: levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Muchas gracias, Padre Jaime. Regularmente conversamos que leyendo unos versículos del Evangelio siempre podemos encontrar pues varios temas de los cuales podemos abordar, y este Evangelio pues es particularmente rico en tantos mensajes y en tantas imágenes y en tantas conclusiones que podríamos ir sacando. Entonces, si me permiten, yo me quisiera centrar en la figura de la samaritana y el agua viva. El agua viva. Vimos la semana pasada, queridos hermanos, cómo con la transfiguración, pues Jesús nos mostraba el camino de que no hay redención si no está la cruz. Y vemos cómo Jesús poco a poco, pues nos va instruyendo y nos va capacitando, así como capacitó a sus apóstoles, para que fueran recibiendo el mensaje. Y ahora tenemos un pasaje que nos habla de la interacción de Jesús con un personaje que en esa época era difícil de entender, cómo Jesús le habla directamente a una mujer y a una mujer samaritana, ¿no? Porque recordemos, queridos hermanos, que en esa época, pues las mujeres no podían solas, no podían entablar comunicación con algún varón, no era bien visto, ¿no? Y más si era de una tribu, era de una población, de un grupo de personas que se habían, pues digamos, enemistado porque pensaban ya diferente del pueblo judío, aunque tenían los mismos antecedentes, ya se habían separado y tenían disputas, ¿no? Entonces, aquí nos podemos preguntar, fíjense cómo Jesús prepara el camino cuando quiere hablar con nosotros y hacer una conversión de nosotros, ¿no? Jesús no va con sus discípulos al pueblo a comprar comida, sino se queda descansando en un lugar donde había un pozo. Jesús se queda solo, ¿no?
y era el mediodía, imaginémonos un poquito el calor, ¿no? Hoy en la Ciudad de México ya estamos, todavía no es primavera y ya llegamos a 30 grados, imagínense en el desierto, ¿no? A mediodía con ese calor. Y entonces se acerca una mujer samaritana a sacar agua, que iba sola, ¿no? Regularmente en esos lugares las mujeres iban en grupo, pues para protegerse, para poder hacer frente común a algo que pudiera suceder. Y vemos aquí cómo empieza Jesús la interacción con esta mujer samaritana. Y al ver que esta mujer samaritana llevaba seguramente un vaso, algún cuenco para sacar agua del pozo, pues Jesús le dice, pues dame de beber, ¿no? Y la samaritana, correctamente, de acuerdo a sus costumbres de la época, seguramente ve que Jesús no lleva ningún vaso y dice, no, pues yo no le puedo compartir de mi vaso a Jesús, porque él es judío, yo soy samaritana, él se va a contaminar. ¿Se acuerdan de esas ideas que tenían en aquel tiempo estos pueblos, ¿no? De impurezas y de contaminaciones, pero bueno, la mujer demuestra que tiene esa precaución y ese cuidado. Y aquí vemos, queridos hermanos, y me encanta esta escena, cómo Jesús le dice que si ella supiera y tuviera el don de Dios y supiera con quién está hablando, pues ella le pediría de beber esa agua viva, ¿no? Y lo que nos pasa siempre a los seres humanos, ¿no? Pues la mujer, Jesús ya subió el nivel de conversación, ¿no? Jesús, al decir, si tú supieras, si tuvieras el don de Dios y supieras quién soy yo, me pedirías agua viva, pues Jesús ya se subió de nivel, ya está hablando ya no de cuestiones materiales, sino de cuestiones espirituales, ¿no? Él es el que da el primer paso, pero siempre la primera reacción de nosotros, de los humanos, es seguir hablando en el plano material, ¿no? Y entonces obviamente la mujer pues hace en su mente rápidamente lucubraciones y dice, no, pues un agua viva de seguro, pues ya no se acaba nunca, ¿no? Entonces así me evito el trabajo de tener que venir al pozo a sacar agua. Fíjense cómo la mujer responde 100% en el plano material. Hasta que Jesús ya le aclara que el que beba de esta agua que él le puede dar no tendrá nunca más sed, porque es de un manantial capaz de dar la vida eterna. Ahí es donde Jesús ya le empieza a explicar con todo detalle, pues, qué características tiene esta agua. Y aquí yo quisiera, queridos hermanos, hacer con ustedes una primera reflexión. ¿Qué tanto de lo que esperamos nosotros de nuestra relación con Jesús está basada en que nos satisfaga todas nuestras necesidades materiales? Porque si no, digo, les voy a hablar por mí, ¿no? Porque no puedo hablar por los demás, pero pues regularmente yo me acuerdo de Jesús mucho más cuando tengo necesidades, y regularmente esas son necesidades materiales. Y entonces ahí sí le pido que me ayude, que me dé la salud, que me ayude a resolver un problema, que me ayude a conseguir trabajo. O sea, sigo estando en el plano material. Y no porque Jesús no se preocupe del plano material, por supuesto.
pues vemos que Jesús cura a los enfermos y claro que los cura físicamente, pero eso no es lo más importante, sino lo más importante es la conversión que logra de esos enfermos Jesús. Entonces aquí es una primera reflexión de, queridos hermanos, Jesús nos ofrece el agua de vida eterna. Nos la ofreció con nuestro bautismo. Varios autores que reflexionan sobre este texto de la Samaritana, ven aquí una conexión con el bautismo, ¿no? Bueno, Jesús ya nos da el agua de vida eterna por medio del bautismo. ¿Y qué hemos hecho con ese bautismo? Le respondimos como la samaritana, de que está muy bien, pero únicamente las cosas materiales importaban, o hemos empezado a reflexionar de que Jesús lo que nos da es el agua que da la vida eterna, ¿no? Y fíjense cómo cuando la samaritana le dice a Jesús, no, pues dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla, en lugar de que Jesús le conteste y le aclare, no, estás interpretando mal, no, así no funciona Jesús. Jesús va haciendo que el hombre me refiero a la humanidad, vaya descubriendo el mensaje de Jesús. Y por eso Jesús, a manera de contestación, le dice, ve a llamar a tu marido y vuelve, ¿no? Como para decir, a ambos les voy a dar la buena nueva. Y el decir, ve por tu marido y vuelve, pues era para que entendiera la samaritana que Jesús conocía todo. Y aquí vamos a algo que puede ser también, desde mi punto de vista, interesante. Obviamente la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le contesta, tienes razón, has tenido 5 y el de ahora no es tu marido, ¿no? Esto, a primera vista, queridos hermanos, ¿qué les puede parecer, no? Desde nuestra óptica, ¿no? Ah, pues que era una mujer medio complicada, ¿no? No. A ver, el que haya tenido 5 maridos, recordemos que en ese tiempo la mujer no podía solicitar, no podía iniciar la solicitud de divorcio, ¿no? No podía, ¿no? Entonces no sabemos cuál era la situación que esta mujer haya tenido, no sabemos si pues se hayan muerto, ellos hayan pedido el divorcio, y el hombre con el que está hoy, porque ella dice que no tiene marido, pues no sabemos qué significa. A lo mejor estaba con un varón que de alguna manera la protegía porque era su pariente y todo esto, pero eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús, a través de esto, le descubre a la mujer que él es un profeta. Pero fíjense cómo a veces al hombre nos cuesta trabajo reconocer inmediatamente a Jesús, ¿no? Porque Jesús ya le habla a la mujer, le explica lo de el agua de vida eterna. Después le descubre esta parte de su vida. Y la mujer dice, pues veo que eres un profeta, ¿no? Entonces Jesús le tiene que insistir a la mujer y entonces se descubre hasta que le dice a Jesús que él es el Mesías. Y antes de que él se descubra, todavía le explica a la mujer de que ya se acerca la hora, que ya vamos a tener que cambiar nuestra manera de cómo le rendimos culto a Dios, porque ya no va a ser si en ese lugar que decían los samaritanos, ni en el templo de Jerusalén, sino dice Jesús ya va a tener que hacerlo en espíritu y en verdad. Esto es, ¿qué es lo que importa? El corazón del hombre, la conversión, no el lugar, la conversión,
¿no? Y a pesar de que Jesús le dice todo eso, le tiene que decir, yo soy el Mesías, ¿no? No sé si a ustedes les pase, Padre Miguel y Padre Jaime, pero yo sí me quedé con ganas de que Jesús pues siguiera o nos narrara a San Juan, pues qué más le dijo Jesús a la samaritana, porque el texto dice, y en eso llegaron los discípulos. Y ya, se acabó el diálogo entre la samaritana y Jesús. Bueno, se acabó lo que nos cuenta San Juan. Seguramente dialogaron otras cosas, ¿no? Pero vemos cómo Jesús hace ya su labor y entonces ahí termina, ¿no? Y vemos cómo, queridos hermanos, cuando Jesús logra ya atrapar el corazón, en este caso de la samaritana, ¿qué es lo primero que hace la samaritana? Ir con la gente que conoce a su pueblo y anunciarles la buena nueva que ella acaba de descubrir. Fíjense, esto es algo maravilloso, ¿no? Algo maravilloso es cuando tú recibes el llamado de Cristo y lo haces tuyo, tu alegría es tan grande que tienes que compartirla. No puedes quedártela para ti solo, tienes que compartirla. ¿Y cómo habrá sido el anuncio que hace la samaritana con todos sus conocidos, que logra la samaritana que vayan varias personas, vean a Jesús y le pidan que se quede con ellos? Y entonces aquí vemos cómo alguien que realmente recibe el mensaje, pues lo comparte y va atrayendo más a personas que quieran creer en Jesús. Y esto se me hace maravilloso de este pasaje que nos narra San Juan respecto de la samaritana, ¿no? Jesús ya no solamente está hablándole al pueblo elegido, y Jesús confirma que la salvación se da por el pueblo elegido. El Mesías nació del pueblo judío. Pero ya Jesús empieza desde ese momento a llamar no solamente al pueblo elegido, sino a personas de buena voluntad que quieran escucharlo. Yo quisiera dejar aquí mi primer comentario. No sé qué les... Muchas gracias, Toñito. Jaime, ¿cómo le entras a este pasaje maravilloso? Bueno, ni cómo entrarle. Es muy amplio, muy rico. Yo me voy un poco, pues por esto, ya todo lo que ha dicho el padre diácono, sin lugar a duda, ya nos da mucha luz. Yo me quedo con este proceso de fe que vive la mujer, como si presentara el Evangelio algunas etapas de fe de la mujer hasta llegar a una madurez que es pues, la de adherirme a Cristo, que eso es pues como el culmen de la fe, el proceso de fe es me adhiero a Jesús. Y todas estas etapas, o todo este diálogo pues refleja pues esas etapas, esos pasos que vamos dando en la vida, desde descubrirlo a Él, desde las necesidades que comentaba el diácono, buscar a Jesús solo por nuestras necesidades, pues sí es un inicio, yo creo que de fe, de hecho así inician nuestras relaciones, ¿no? A partir de nuestras necesidades, yo busco superar mi soledad y busco a alguien, o busco algunas, sí, inician con nuestras necesidades, no se quedan allí, sino que Jesús nos invita a seguir caminando, y a mí lo que me impresiona mucho es este punto de vengan a ver a un hombre o al profeta, le ponía varios títulos, hombre, profeta, hasta llegar a descubrir que es Jesús, el Hijo de Dios. Vengan a ver vengan a ver a alguien que me ha dicho lo que he hecho. Esto es interesante y, y creo que se repite 2 veces esa frase.
vengan a ver a quien me ha dicho lo que he hecho. Y no es tanto porque la mujer no supiera qué ha hecho, sino como descubrir el significado de lo que uno hace, qué es lo que realmente, que a veces se nos oculta a la vista. Decimos, no sé ni por qué hago esto, o por qué tomo estas decisiones, o yo creo que las estoy tomando por estas convicciones, y no, resulta que en el fondo hay otras. Es todo este camino que sin lugar a duda el caminar con Jesús no solamente nos va a revelar la bondad de Dios, todo su espíritu, te voy a dar el agua, todo su espíritu, sino también el encontrarnos con Jesús va a revelar lo que somos nosotros en el fondo, y que pues al final de cuentas va a permitir que salgamos de nuestras propias autoengaños o fantasías que hacemos de nosotros mismos diciendo, yo soy cuando en el fondo pues no descubro verdaderamente el significado hasta que no esté con Jesús. Él me ha dicho todo lo que he hecho, el significado de todo lo que voy realizando en la vida. Y así se va caminando. Y pues hasta que uno expresa su verdadera necesidad, dame de esa agua. Realmente necesitamos a Dios, realmente necesitamos ese espíritu. No lo pedimos al inicio, necesitamos caminar un poco, descubrir quiénes somos, lo que hemos hecho, el significado de lo que hacemos para llegar al punto medular de esta expresión de pues, dame de esa agua. Y aún así la pedimos todavía con nuestros parámetros, pero sí podemos pedir el Espíritu de Dios, podemos pedir su amor, su presencia. Y bueno, creo que yo lo vería por allí como un proceso de fe, en donde terminamos adhiriéndonos a Jesús, no solamente porque nos dice quiénes somos realmente, sino porque nos muestra cómo es Dios con nosotros. Y luego ya al final, pues es maravilloso porque hablan de la siega, de que ya todo está sembrado, ya están dando frutos. Es como si Jesús ya hubiera actuado, ya el Espíritu de Dios hubiera actuado, y pues vienen todos los samaritanos diciendo, me imagino toda esta felicidad, alegría, ya no creemos por ti, por lo que nos has dicho, sino vamos constatando cómo Dios va trabajando. Termina como si fuera una fiesta, una alegría, ya todos recogen, ya se recoge la cosecha, se alegra el sembrador con el segador, Dios con sus discípulos, y termina así con una fiesta, con una alegría, por este proceso de fe, ¿hacia dónde nos lleva el adherirnos a Jesús? Pues a descubrir que es el Padre el que va actuando, es Dios quien va obrando, y pues nos dice quiénes somos, pero también nos revela cómo es Dios con nosotros. Por ahí yo. Híjole, muy bien, muy bien. Pues yo aporto un elemento que nos puede ser útil. En el Evangelio de Juan, los primeros capítulos son presentar a Jesús como sustituyendo las instituciones más claras del pueblo de Israel, las más fuertes, ¿no? En las bodas de Caná, Jesús sustituye la alianza, él da el vino nuevo, y como novio nuevo sustituye la alianza del pueblo de Israel con Dios. Y luego el pasaje del templo en el que dice, destruyan este templo, que en 3 días lo voy a reconstruir. Jesús es el nuevo templo de Dios, la nueva presencia de Dios en el mundo. Y luego Nicodemo, al ver que lo que Jesús ha hecho en el templo, comienza a hacer un discurso de la ley, y Jesús le cambia la ley por el Espíritu. Si quieres conocer a Dios, tienes que nacer de nuevo. Y la samaritana se enclava en esta serie de sustituciones. A mí me encanta el símbolo del pozo, ¿no? El pozo que Dios le dio a Jacob en el desierto. Lo más preciado es el agua. Ni el petróleo, ni los diamantes, ni las joyas, es el agua. En el desierto el agua es lo más valioso, y en ese entonces mucho más, ¿no? Entonces le da Dios el pozo a Jacob, y esto es un gran don de sobrevivencia para Jacob, sus hijos,
los ganados, su familia. Y también tiene un aspecto muy tradicional. En Samaria había dos montes, ¿no? El monte Garizim, de la bendición, y el monte que estaba junto, que era el de la maldición. Y entonces, pues podemos entender estos pasajes de pongo ante ti la bendición o la maldición. Y esto hace que el pueblo samaritano se posesione del monte Garizim, y allí Moisés, que recuperó los huesos de José, hasta la fecha está José enterrado en Samaria, abajo en la base del monte. No se puede entrar fácilmente porque es territorio palestino, y entonces pues no quieren el turismo. Hay muchos problemas políticos allí mezclados, entonces los peregrinos no pueden accesar al lugar en donde está enterrado José. Pero recordemos que José tiene una trayectoria muy grande en el proceso de Egipto, y Moisés saca sus restos y los traslada bueno, él no entró a la tierra prometida, sino que Josué los traslada al monte Garizim. Entonces, aquí tenemos una tradición. Y Jesús se sienta en el brocal del pozo. Esto a nosotros los occidentales no nos llama la atención, pero sentarse en el brocal del pozo es como una falta de respeto a las tradiciones. Yo les pongo mis gentes en los cursos, hagan de cuenta que una persona se sienta en el altar de la parroquia, ¿no? Este es el efecto visual que nosotros tenemos que entender. Jesús se sienta en el brocal del pozo, es decir, se sienta en las tradiciones, en los aspectos más sagrados del pueblo de Israel. Y entonces vamos en un itinerario, como Jaime nos decía, es un itinerario de conversión. Vamos desde las tradiciones que son arduas para sacar un poco de agua, porque el pozo que estuvo activo en tiempos de Jesús ya estaba muriendo. Entonces, el agua del pozo ya no era tan viva, era muy estancada, muy profundo el nivel del agua, y entonces había que hacer mucho esfuerzo físico para sacar un poco de agua. Y esto es el símbolo del Evangelio, de las tradiciones. Hay que hacer mucho esfuerzo físico para sacar un poco de agua de las tradiciones. Y entonces Jesús comienza sustituyendo las tradiciones, es decir, todas las cosas que nosotros le echamos a la fe. El castillo, el diablito, los cohetes, la fiesta, el baile, las imágenes, todo que cuesta trabajo sacarle un poco de espiritualidad. Y esto comienza el itinerario de fe con estas tradiciones, pero pronto tenemos que evolucionar al culto verdadero, porque el pasaje termina en el culto verdadero, que no se realiza ni en el templo ni en el monte Garizim, sino que se realiza en espíritu y en verdad. Como decía Toño maravillosamente, este es el culmen del pasaje, ¿no? Y entonces yo creo que este itinerario lo tenemos que descubrir fundamentalmente a través del diálogo, como nos decía Toño. Pero yo quiero destacar como cosa muy personal, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, parece que Jesús nos pide cosas. Y nosotros que tendemos a decir, no, no me pidas, ¿no?
¿Por qué no tengo tiempo? ¿Por qué no mi familia me necesita? Que tengo que trabajar, que estudiar. La, 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 la posición de Jesús es provocativa, ¿no? Le dice a la samaritana, dame de beber, para que la samaritana se dé cuenta de la dificultad de darle de beber a alguien desde las tradiciones, de los cohetes y las imágenes. Es muy difícil sacar espiritualidad de esas cosas, ¿no? Entonces, le cambia, si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él que te diera de beber y él haría que tu corazón, tu persona, de tu persona corrieran manantiales de agua viva. Yo creo que en la Cuaresma tenemos que pasar de las tradiciones, pasando por el cuestionamiento de Jesús que nos pide cosas para que nosotros nos demos cuenta de que no podemos darle nada. Se parece mucho al pasaje de Nicodemo en el que Nicodemo trata de explicarle que hay que hacer mucho esfuerzo para vivir la ley. El esfuerzo humano queda muy, muy insatisfactorio con respecto a lo que Dios nos da. Somos terriblemente limitados. Y entonces, esta Cuaresma, aunque creemos que Jesús nos pide cosas, es para que nosotros nos demos cuenta que no tenemos los recursos para darle a Dios. Y Dios nos va a devolver con una espiritualidad plagada de felicidad. Este pasaje sí tiene este aspecto de la algarabía, ¿no? Como decía Jaime, de la fiesta, de todos. Y muchos investigadores dicen que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan para las comunidades de samaritanos que se habían convertido. Entonces este pasaje es central, porque los samaritanos convertidos al cristianismo fueron las comunidades de Juan, y este pasaje es emblemático, porque es todo el proceso de conversión de los samaritanos. Todo el proceso de conversión de los samaritanos. Los samaritanos habían tenido muchos problemas pues con el pueblo judío, siendo israelitas todos. El pueblo judío la sección de la tribu de Judá les había reprochado que se habían mezclado con otras culturas. Y entonces, pues tenían un pique muy, muy grande, un odio que llegó hasta la profanación. Los judíos destruyeron el santuario de los samaritanos en el monte Garizim. No es poca cosa. Y los samaritanos fueron a profanar el templo de Jerusalén en el año 6 después de Cristo, del 6 al 9. Entonces, tenían una dificultad muy grande, un odio muy grande en el tiempo de Jesús. Las peregrinaciones no pasaban por Samaria, se pasaban para el otro lado del Jordán, atravesaban el territorio samaritano y luego entraban por el Mar Muerto a Jerusalén. Entonces, era un odio muy grande. Este odio termina con la conversión del pueblo samaritano. Esto es una cosa muy, muy grande. Entonces, los cristianos ya no tenemos que ir a Jerusalén, ya no tenemos que ir al monte Gerizim, ya no tenemos que ir a la Meca, ya no tenemos que ir a un sitio específico, ni a la Basílica de Guadalupe en el sentido estricto, ni a la catedral, ni a la parroquia X, porque nosotros en todas partes podemos celebrar nuestra fe. Yo me quedaría aquí. Toño. Muy bien. Pues yo nada más con un breve comentario, ¿no? Yo creo que hemos venido conversando en diferentes ya evangelios que el que llama es Jesús.
y uno tiene que estar dispuesto a responder ese llamado. Y este evangelio de la samaritana, pues nos lo deja más claro que nunca, ¿no? O sea, Jesús empieza a llamar a personas que no eran del pueblo de Israel porque él decide a quién llama. Y aquí lo que hace la samaritana es responder como deberíamos de responder todos. Y yo quisiera que esta parte la reflexionáramos, queridos hermanos. ¿Yo he respondido al llamado de Jesús? Seguramente sí, pero me he convertido como la samaritana en misionera para llevar el anuncio de Jesús a los demás. Ahí yo dejaría mi comentario. Muchas gracias. Jaime. Pues yo ahí le dejaría, creo que le dejaría, está ya muy abundante y me parece muy interesante ya los comentarios que hemos hecho, aportado. Perfecto, perfecto. Queridos hermanos, esta es nuestra propuesta, muy humilde, porque generalmente el episodio de la Samaritana se lleva mucho tiempo en explicar, pero con toda humildad le dejamos aquí para ir reflexionando y escuchen bien el Evangelio, las lecturas del domingo, profundícenlas y oigan la homilía de sus sacerdotes. En el fondo, todo nos sirve para este camino cuaresmal, de pasar de las tradiciones al culto verdadero, de pasar de las cosas externas a las cosas internas, de pasar de una serie de apegos, inclusive religiosos, de las medallitas y de los santitos y de los lugares que a nosotros nos parecen fundamentales, a la cruz de Cristo, que es el verdadero templo del Espíritu Santo. Bien, denle like si les gustó, si les sirvió, denle el dislike si no les sirvió, comentarios, los agradecemos mucho. Les agradecemos mucho que vamos avanzando en las suscripciones, también en las vistas, en el tiempo de duración de las vistas. Hemos avanzado en todas estos símbolos o de la numeralia que nos hace ver que pues ustedes están en diálogo con nosotros. Y pues les damos las gracias, bendiciones.